Bueno, yo ya estoy grabando aquí. Estoy grabando la pantalla principal. Espero que se oiga todo bien. Vamos a orar y vamos a empezar. Padre bendito eterno, muchas gracias Dios por tu grande amor y tu bondad, Señor. Sabemos que tú nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Estamos sacando un tiempo, Padre, para buscar tu voluntad en tu palabra. Por favor, Señor, no permitas que salgamos de este momento de estudio sin provecho, Padre. No permitas que salgamos de este momento de estudio sin comprender algo, Dios, y entender las cosas como tú las enseñas y eso estorbe para vivirlo en el futuro, Padre. Consigue el propósito de esta enseñanza, Padre, que es corregir lo que estemos viviendo mal, hacer lo que a ti te gusta que hagamos, Padre. Y de veras glorifícate, Dios, en nuestros corazones, en la unidad de la iglesia, en nuestras almas cada vez más pulidas, más semejantes a la persona de Cristo, nuestro Señor, tu Hijo amado, quien tiene el carácter perfecto, la santidad completa, quien tiene el amor pleno con sus semejantes, aunque estos lo crucificaron, Señor. Llévanos a Cristo, Padre. Por favor, Dios, ayúdame a explicar, reconozco mis límites y glorifícate en todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca de la malicia, ¿sí? El tema que vamos a ver es la malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Sí? La malicia en el griego original se traduce como malignidad, ¿sí? Se traduce también como depravación y también se traduce como mal o malo, ¿sí? Se habla de una conducta pues, diabólica, va, ¿no? La palabra es caquía. Entonces, pero hay algo que me llama la atención. Dice el diccionario, la malicia es una depravación activamente, ¿sí? O es una depravación pasiva, ¿sí? Bienvenida Minerva, Dios te bendiga. La- Dios les bendiga, muy bien. La malignidad es la malicia es una depravación activa o pasiva. ¿Por qué digo esto? Porque puede llevar a las personas a guardar esa malicia, a maquinar cosas, a pensar cosas, pero son cosas que están dentro de su cabeza. Hay como una especie de museo donde hay imágenes y pensamientos y maquinaciones y estrategias, pero todo está en su mente. Una mente que podríamos comparar inclusive con una mente diabólica, ¿no? Una mente torcida con respecto a la voluntad de Dios. Y eso pues no debe ser la mente de los cristianos. ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden los cristianos tener una mente maliciosa, una mentalidad maligna con respecto a Dios, con respecto a las personas? Definitivamente que no. Ahora bien, nosotros, si estamos renovando nuestro entendimiento constantemente, no deberíamos tener una mente de esa forma, ni activamente, ni pasiva, ni mucho menos activa. ¿Por qué? Porque como vimos en la envidia te puede llevar a actuar y a hablar y a decir y a maldecir y a difamar, etcétera. ¿Por qué? Porque la malicia ya te lleva a la acción junto con la envidia. Bueno, los hijos de Dios no pueden tener esa forma de pensar. Allá en el Mateo 15:19, el Señor Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos. Es lo que dice. Del corazón salen los malos pensamientos. Si creemos, como dice la escritura, ¿no? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hasta la mente ha sido renovada, hasta los pensamientos han sido transformados. ¿Quién es el causante de, o el responsable de que los pensamientos, los malos pensamientos han sido cambiados por buenos pensamientos o pensamientos correctos? Es Jesús. Es el único que puede traer esa transformación. Entonces, lo que quiero yo dejar con esto es en evidencia de que el Hijo de Dios en su naturaleza
de criatura regenerada es que no puede, no debe y no puede vivir con una mente maliciosa, ¿sí? Entonces, hermano, ¿por qué hay en las congregaciones mucha gente maliciosa? ¿Por qué en la iglesia hay hermanitos o hermanitas o en las células que siempre andan pensando mal de uno o pensando mal de los demás? ¿Por qué lo hay? ¿Cuál sería la respuesta obvia? ¿Por qué creen ustedes que pase esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué pasaría algo así? Pues porque sencillamente no conocen a Cristo. Su mente no ha sido ¿qué? Renovada. No ha sido renovada. No ha sido transformada su mente. No ha sido alguien que haya conocido a Jesús y por lo tanto es normal que así como el que viene lujurioso y nunca se arrepintió y entra a la iglesia y empieza ahí con sus lujurias con las hermanitas, pues porque no ha nacido de nuevo, ¿sí? Y no tiene control, no tiene dominio. O el que viene con la concupiscencia del trago, la bebida, pues pasa lo mismo. Entonces, si viene uno con malicias, ¿sí? Si viene uno con cosas de este mundo que así creció y vio a la mamá súper envidiosa, a la abuelita súper maliciosa, siempre pensando mal de los vecinos, y yo voy a crecer así, es muy dudable que yo haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque mi comportamiento cotidiano o algo que no estoy dispuesto a cambiar demuestra que no he sido. Romanos 2:12 dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos conformar, o sea, podría decir un hijo de Dios, híjole, se me pasó un mal pensamiento o algo así, ¿no? Pero no se va a conformar con eso. No va a descansar, no lo va a tomar a la ligera. Ah, estoy pensando mal de mis hermanos. Es que de por sí mis hermanos son. No lo va a tomar a la ligera. Él va a decir, Señor, quítame, Dios, estos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Porque no se conforma con lo que era antes. ¿Sí? Si ha nacido en Cristo, la malicia no es parte ya de su naturaleza. ¿Sí? Lo contrario de los malos pensamientos son buenos pensamientos. Lo contrario de la malicia es la benignidad. ¿Sí? Tener buenos pensamientos, la benignidad. Ahora bien, ¿qué más? El corazón del hombre se puede volver entonces un taller de Satanás, con las envidias, con los chismes, ¿sí? Con la falta de perdón, con todo lo que vimos en Mateo 18 si no se hace, y con las malicias. Se puede volver un taller del diablo, ¿sí? Y lo triste es que hay gente que se bautiza y nunca ha nacido de nuevo y se mete con eso en la congregación y causa mucho desorden. Quiero aclarar algo antes de continuar. No confundamos la imprudencia con la benignidad, porque Satanás sabe que si no te agarra por la malicia, te va a agarrar por imprudente. Y eso lo quiero tener muy claro. Entendamos cuál es el equilibrio correcto. Repito, no confundamos la imprudencia con la benignidad, porque Satanás sabe que si no te agarra por la malicia, te va a tomar por imprudente. Imagínate que yo diga, voy a visitar a una familia, a una hermana, ¿no? Una hermana que está pasando momentos muy difíciles, etcétera, etcétera. Y luego como que quiero ir, pero luego no tengo cómo ir, o sí puedo ir, pero solo tengo para mi avión, pero no tengo para mi esposa. Y diga yo en mi corazón, bueno, si me pongo en las manos de Dios, puedo ir sin mi esposa, ¿sí? Y que mi esposa me diga, oye, ¿cómo vas a ir tú solo? ¿Vas a ver una mujer sola? Y que yo le diga a ella, ay, amor, no seas mal pensada, no seas maliciosa, ¿sí? ¿Estaría correcto mi argumento? Tienes malos pensamientos, renueva tu entendimiento, le diría. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es imprudencia, ¿sí? Y tristemente hay gente que se agarra de la benignidad, mal agarrada de la benignidad, entre comillas, para decir, no pienses mal, no hay que preocuparse, ¿no? Y luego pues va uno y peca, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en lo que son los principios del entendimiento bíblico uno no comprende nada o no sabe nada y piensa que sabe mucho y termina tropezando y pecando y cayendo. Entonces
Entonces eso demuestra que no estamos comprendiendo la mente de Dios, no estamos conociendo a Dios. Entonces no confundamos la imprudencia con la benignidad. Si Satanás no te agarra por malicioso, te va a agarrar por imprudente, ¿sí? Es como que yo quiera meter a vivir conmigo a una muchachita de 14 15 años y tengo yo hijos de 17 y 16, ¿sí? Entonces no asimilo, no sopeso, no tomo yo precauciones, pues algo puede pasar, ¿sí? Algo puede pasar. Y hay tristes historias, hay historias muy tristes de eso. Y uno puede decir, es que no hay que ser mal pensados, hermanos, hay que confiar en Dios, hay que confiar en Dios, y Dios va a guardar a nuestros hijos, y luego fornica. Entonces hay que tener cuidado. El enfoque del tema de hoy es sobre la malicia, solo quería mencionar esto como un paréntesis. ¿Está claro este paréntesis? Muy bien, avanzamos. La malicia, como es malicia, y como hablamos de pensamientos depravados, de manera pasiva o de manera activa, estamos hablando de toda clase de pensamientos depravados. Y cuando hablamos de un pensamiento depravado, hablamos de un pensamiento que su finalidad es la destrucción. Es la destrucción, ¿sí? Un pensamiento sucio, malo, su finalidad es destruir, es matar, es acabar, porque pues tiene un origen de pecado. Ahora bien, cuando digo toda clase de pensamientos depravados, no nos limitemos, cuando yo uso el término depravado, no nos limitemos a pensar que me estoy refiriendo solamente a lo sexual, porque a veces cuando hablamos de pecados sexuales, pensamos de que alguien es un depravado. Sí, sabemos que es un depravado, pero no utilicemos el término depravado solamente eh, solamente para cuestiones sexuales. Por ejemplo, un hombre que ve una niñita ahí descuidada mientras su mamá compra la carne, y este hombre roba niños para vender sus órganos y le dice, vente, ¿quieres un huevito Kinder? ¿Quieres una paletita payaso? Con el fin de que el niño se acerque mientras su mamá no se da cuenta y se robarlo y poder vender sus órganos. ¿Es de mente depravada? Es de mente depravada. Sí, bienvenida hermana Diana, Dios le bendiga. Es de mente depravada, pero no es meramente un pecado sexual, sino que, que, cualquier cosa que destruya, cualquier cosa que cause daño, que lastime. Entonces, una persona maliciosa dentro de la iglesia, pues puede derivar pensamientos sucios, inmorales, sexuales, pero no solamente eso, sino el fin es destruir en cualquiera de sus formas. ¿Y a quién destruye? A los hermanos, podemos decir. Pero no solamente destruye a los hermanos, ¿a quién más destruye? El pecado de la malicia. Como cualquier otro pecado que uno cometa, ¿a quién destruye? ¿Nos destruye a qué? A nosotros mismos. Eh, sí, a uno mismo. El pecado de la malicia es un pecado que te hace pensar, te hace maquinar, te hace razonar y te hace hacer un estratagema para lograr un fin de destruir a alguien. Pero no sabe que cuando estás trabajando en ello ya te destruyó a ti. ¿Sí? Ya te destruyó a ti. Porque una persona maliciosa no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces, hablando de pensamientos depravados, hablamos de pensamientos depravados en todos los sentidos. Voy a mencionar 4. Hacia Dios, pensamientos malos, pensamientos inicuos, pensamientos sucios, pensamientos depravados hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia los demás, ¿sí? Inclusive hacia aquellos que nos hacen el bien. Cuando uno tiene una mente maliciosa, puede tener esa mente maliciosa o llena de maldad hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia los demás, inclusive hacia aquellos que nos hacen el bien. Hasta cuando una persona te haga un bien a ti, si tu mente está llena de malicia, tú vas a dudar de sus intenciones, ¿sí? Y entonces, no, repito y lo voy a repetir muchas veces en este estudio, no puede haber gente así considerada discípulos dentro de la iglesia, no puede haber. Pero es que nosotros siempre hicimos discípulos y no sabíamos esta palabra y vemos que a la mitad de nosotros somos así. A lo mejor había que reducir el número de discípulos o a lo mejor investigar cómo fue que se salvó cada quien, si es que se salvó y se enfriaron o fue que nunca se salvaron, o ver cómo se salvó cada quien y discipularlos
a algunos para edificación, los que son salvos, y corregir lo que sabían mal, y a otros para arrepentimiento si siempre no eran salvos. Pero el caso es de que no puede ser que se considere discípulo a aquella persona que no deja de ser maliciosa. ¿Puede considerarse discípulo a una persona que no ha dejado la cerveza? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí? Ahí está el hermano. El hermano da una buena ofrenda. El hermano tiene muchos años en la iglesia. Solo que tiene amante. El hermano tiene su amante, ¿no? Pero tiene tiempo con nosotros. ¿Se puede considerar un hermano en Cristo? ¿Sí? Entonces, sabemos que la palabra dice claramente, ¿no? No te juntes con ninguno que llamándose hermano, ya en 1 Corintios 5, sea fornicario, borracho, maldiciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no puede ser. No puede ser. Entonces, el nacido de nuevo se va despojando y no es normal para él, se va renovando constantemente de esa mente que una vez tuvo sucia. Todo gracias al Espíritu Santo. El único que puede renovar la mente es Dios en Cristo, en el Espíritu Santo. Nadie puede renovar tu mente que no sea Cristo. ¿Sí? ¿Y qué hace el Espíritu? Si tu mente estaba llena de cosas sucias, malos pensamientos, envidia, celos, chismes, falta de perdón, amargura, y, y, y el Espíritu, ¿qué va a procurar hacer? El Espíritu va a procurar que ores mucho, va a procurar que leas la palabra, no con el fin de tener tu cabezota, para que cuando leas la palabra veas el carácter de Cristo, cómo perdonaba, cómo en él no había malicia, amargura, no había chisme, envidia, celos, no había nada de eso. Y el Espíritu te va a empujar a través del testimonio de la Biblia, te va a empujar ¿a qué? A imitar lo que has leído. Si hay una persona que dice, si yo leo, hermano, porque yo conozco gente que dice, si yo leo, y no dejan de ser súper maliciosos, súper malos pensados, malas pensadas, y leen mucho. ¿Será que el Espíritu Santo te está moviendo para que estudies mucho y seas más malicioso? El Espíritu Santo no hace eso. ¿Sí? El diablo es el que hace eso. Porque ahora, porque lees más, en vez de que te sientes más humilde, más parecido a Cristo, para amar al que te ofende, ¿sí? O para no mal pensar de los demás, ahora que lees más, te sientes más grande que los demás. Entonces, eso no viene del Espíritu Santo. Que nadie se engañe, porque el que puede cambiar una mente maliciosa es el Espíritu Santo. Muy bien. Voy a dar unos ejemplos rápidos porque no me voy a enfocar en algunos de ellos. No me voy a enfocar pensamientos malos o maliciosos hacia Dios. No me voy a enfocar muchos en uno de ellos. Me voy a enfocar más hacia nosotros mismos y hacia los demás. Pensamientos maliciosos hacia Dios. ¿Quién le ha pasado alguna vez que quieres orar? Estás a solas, estás en tu cámara secreta, vas a buscar a Dios y de repente te pasa una blasfemia por tu mente, un insulto a Dios, una ofensa, ¿sí? Y sientes que eres tú el que lo está diciendo y te sientes mal y luego ya te sientes culpable, ya te sientes condenado, ya no quieres orar porque me pongo a orar y pienso mal de mi Dios, ¿no? Una blasfemia, un insulto a Él o a la sangre de Cristo. ¿Alguien ha vivido algo así alguna vez? ¿Sí? Es más, a lo mejor no pueden ser pensamientos malos hacia Dios como blasfemia, sino pueden ser pensamientos inmorales o sucios de nosotros mismos, de maldades, de sexuales. Pero el punto cuál es, amedrentarnos, tener una falsa condenación, porque eso es una falsa condenación, y ya no buscar a Dios. Entonces, cuando vienen pensamientos malos hacia Dios, y si estás en Cristo, si eres nueva criatura y el Espíritu Santo está morando en ti, ¿cuál va a ser la reacción de tu alma cuando te pasa un mal pensamiento? ¿Sí? Tú vas a reaccionar y vas a meditar, Señor, yo no quiero tener malos pensamientos de ti. A lo mejor ni soy yo, Señor. ¿Por qué? Porque tú me has enseñado a amarte. ¿Sí? Entonces, Señor, si he pensado mal en contra de ti, si he pecado, perdóname, Dios. Pero Padre, yo no quiero, y desecharlo, en el nombre de Jesús, desecharlo y buscar a Dios y no lograr que el enemigo logre su empresa, ¿no? Que es alejarnos de la oración. Pero tenemos un ejemplo en la Biblia de una mujer llamada Noemí, allá como referencia rápida,
en Ruth capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Qué dijo Ruth de Dios? ¿Qué dijo Ruth de Dios? ¿Alguien sabe? ¿O lo buscamos? ¿Sí? No, qué le dijo en el libro de Ruth, capítulo 1, 20, 21? ¿Qué dijo Noemí? El ejemplo es Noemí. Estamos hablando de malos pensamientos. ¿Ah? Bueno, vamos a leerlo. Dice allá Ruth 1, 21, 20, 21. Si lo tienen, le voy a dar lectura. Dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Cómo ven? ¿De veras Dios estaba ensañado con Noemí? Ah, dice Dios, me caes mal, Noemí, dijo Dios del cielo. Te voy a quedar tu esposo, te mato a tus dos hijos, te quito tu tierra, ¿no? O mejor dicho, se van por causa de hambre, ¿no? Y regresa pobre a Jerusalén, a la ciudad. ¿Será que era Dios malo? ¿Y Dios pasan las cosas? ¿Cuándo pueden venir pensamientos malos contra Dios? ¿Cuándo pueden venir pensamientos malos contra Dios? ¿No cuando te va mal? ¿Sí o no? Sí. Cuando nos va mal, puede haber pensamientos malos en contra de en contra de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde estás tú, Dios? Cuando más te necesito. ¿Sí? O como Noemí, ¿no? ¿Por qué me haces esto a mí, Dios? ¿Por qué me quitas a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi hermana, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, ¿no? Fallece, ¿no? ¿Por qué lo haces, Dios? Y entonces hay gente que se aparta por eso. Hay gente que se aparta. ¿Por qué? Porque se dejó llenar la cabeza de malos pensamientos. ¿Contra quién? ¿Contra quién se la pasa amargado? ¿Contra quién se la pasa amargado? Pues contra Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la malicia hace esto, ¿sí? Y hay que tener cuidado. ¿Estamos claros en este punto? No vamos a ahondar más, pero si hay una duda, con confianza. ¿Estamos claros en este punto? Bueno, ¿qué debemos de hacer cuando tengamos un pensamiento malo contra Dios? Desecharlo, ¿sí? Desecharlo. Aprender, recibiremos de Dios lo bueno, los bienes y no los males, ¿no? Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. O sea, es otra parte, otro tema. Ahora, el diablo, la malicia, ya le queremos echar toda la culpa al diablo, ¿no? La malicia, que recuerda que pasa aquí en la cabeza, todo eso aquí en la cabeza, en la mente, nos hace tener malos pensamientos también hacia nosotros mismos, ¿sí? Ahora, aquí yo no quiero victimizar al ser humano, no quiero decir, es que yo no tengo remedio, que sí los hay, sí hay gente que dice, yo no tengo remedio, y yo nunca me va a salvar porque he hecho cosas malas y cosas así por el estilo. No es el punto, sino que es más perverso todavía. ¿Cómo la malicia actúa hacia nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cómo la malicia nos genera malos pensamientos? ¿Será que la malicia genera malos pensamientos dentro de la iglesia? Si yo me llamo cristiano, entre comillas, genera malos pensamientos como que eres el peor hermano de la iglesia, ¿sí? O la malicia dentro de mi mente, diciéndome a mí mismo, ese de, no sé, algo así como que soy el menos consagrado de la iglesia, ¿sí? O el menos espiritual de la iglesia. Así actuaría la malicia con nosotros mismos, de nuestro propio corazón. Lo que fabrica nuestra mente, nuestro propio taller del diablo, fabricaría cosas que atenten contra nuestro propio concepto de personal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Entonces, si de alguna manera, por ejemplo, nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos que entender dos extremos. Número uno, el extremo de vernos irredimibles, ¿sí? Aunque ya sabemos qué significa el Evangelio. Digo
¿Qué significa? Porque saber lo que significa no significa creerlo de corazón. Porque ¿cómo va a ser posible que alguien que es salvo no se sepa redimido? Pero los malos pensamientos llenan su cabeza y dice, yo no tengo oportunidad, yo no soy nada ni nadie. Pero, pero se ve irredimible, se ve inalcanzable a la gracia. Se ve que él no puede cambiar nunca, él no tiene oportunidad y el diablo lo tiene engañado. ¿Sí? ¿Sí? El diablo tiene engañado y tiene malos pensamientos que él fabrica hacia sí mismo. Y tampoco te creas la otra mentira del diablo de que te tienes que perdonar a ti mismo, etcétera, etcétera, porque quedas peor. ¿Sí? Sino más bien es poderle creer a Cristo. De hecho, eso de perdonarte a ti mismo, tú no debes sentir paz porque yo ya me perdoné a mí mismo. La paz debe venir exclusivamente de que somos hallados sin falta en el perdón completo a través de Cristo. ¿Sí? El perdón pleno del Padre a través de Cristo. Y yo debo obtener mi paz. Si mi paz viene porque me perdoné a mí mismo, yo estoy engañado. Pero si mi paz viene y mi limpia conciencia viene porque sé que en Cristo recayó toda mi maldad, entonces yo glorifico a Dios por ello. Creo. Eso no significa que yo nunca llegue a pensar, es que yo me doy cuenta que no soy digno de su gracia, no soy digno de su amor, no soy el mejor hijo de Dios. Pero hermano, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de que sé que no soy el más digno, sé que me amas, sé que me has perdonado, sé que me bendices, sé que no me has desechado, ¿sí? Sé que me perdonas. Y eso bendice al alma. ¿Por qué? Porque uno reconoce su posición, pero se sabe también redimido. En cambio el otro se ve mal, 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 una porquería, pero también dice, yo jamás voy a ser diferente. El otro extremo es cuando la gente se bendice a sí misma y está totalmente reprobada por Dios. Y esa es la parte que yo quiero enfatizar. Porque la malicia, cuando trabaja hacia nosotros mismos, podemos ver a un Dios que nos favorece cuando la realidad no nos está favoreciendo. ¿Sí o no? Es que yo no estoy mal con Dios. Yo soy hijo de Dios. Hay gente que dice esto. ¿Ustedes qué piensan? Uy, hay un montón. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Voy a leerte una pequeña anécdota muy curiosa. Y fíjate lo que dice. Una niña precoz y muy presumida fue en una ocasión tan traviesa que su madre le dijo que fuera arriba a confesar a Dios lo mala que había sido y la perdonara. Al cabo de poco tiempo, la niñita bajó muy satisfecha de sí misma. Bien, querida, le dijo la señora Benson, ¿le dijiste a Dios lo que habías hecho? Sí, mamá, lo hice. Y él ya me contestó, muy bien, no te preocupes, niña, pues esto no tiene importancia. Fue lo que me dijo Dios, dijo. ¿Qué dijo la niña que le dijo Dios? Bien, muy bien, no te preocupes, niña, pues esto no tiene importancia. Ella decía que Dios le había dicho lo que su corazón pensaba. Hay mucha gente hoy en día tan piadosa como faltada de juicio, que buscando, según dicen, la dirección divina, confunden la voz de Dios con sus propios pensamientos. Lo que ellos quieren, piensan que lo quiere Dios y actúan en consecuencia. ¿Sí? Hay gente que piensa así, en su mente maliciosa. Sí, en su mente maliciosa, en el otro extremo, se bendicen a ellos mismos. Y ellos piensan que Dios está de su lado, aunque Dios no lo está. Piensan que está bien, aunque Dios en la palabra les dice, porque la verdad es la palabra, no lo estás. ¿Sí? Cuando puedes tener pensamientos como que Dios me da la razón, yo me comporto así, hermano, porque yo tengo la razón. Esa hermana tiene que pedirme perdón a mí. O yo, ¿por qué tengo que pedir perdón? Es que la palabra de Dios enseña, hermano. O yo me voy de esta iglesia. ¿Sí? Porque yo veo en la Biblia y uy, qué terrible es esto. ¿Cuánta gente no se ha ido de las iglesias pensando que tienen razón? ¿Cuánta gente no se ha reconciliado con su prójimo porque ellos tienen la razón? Recuerden que estamos hablando de cosas que arruinan nuestra comunión con los demás en una célula, en una iglesia. ¿Sí? Al menos cuando uno piensa de sí mismo. Porque a mí me pasa. Alguien decía ahí, tiene la depresión de Spurgeon. Pues a lo mejor sí la tengo. Sí, que a veces me siento una piltrafa delante de Dios.
pero el Espíritu siempre me recuerda que ahí está Jesucristo. Pero una cosa es verdad, solo me afecta a mí mismo y me muero por dentro, ¿no? Pero Cristo nos levanta, porque el diablo nos deja quizás de recordarnos, pero ahí es donde persevera la fe, no por el pasado, sino que el pasado debe ser un estímulo para amar más a Cristo, porque ese pasado tan sucio es un pasado limpiado por Cristo. Pero cuando yo me bendigo a mí mismo, esto no solamente me arruina a mí, arruina a los que están a mi alrededor. ¿Sí? Vengo a meter desorden y alboroto dentro de la comunidad. Vengo a meter desorden en el grupo de la célula o en la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí Dios me da la razón. Es que no, eso me dijo Dios a mí, ¿sí? O otro muy famoso, es que eso no me lo muestra Dios, ¿sí? O yo veo de parte de Dios, ¿sí? Entonces, es que a mí Dios me mostró, también dicen, en un sueño, en una visión, en algo. ¿Será que es así? Entonces de alguna manera la gente piensa que es Dios hablándole, cuando realmente, ¿a quién están escuchando? ¿A quién están oyendo? A su propia voz. ¿Están escuchando a quién? A su propia voz. Y están dando por hecho que lo que ellos piensan es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado. ¿Quién puede leer Deuteronomio 29:10? Deuteronomio 29:10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Perdón, me equivoqué. Es 29:19. Ahí cerquita. Me equivoqué. Es 29:19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Sí? Y el 20 dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino entonces aumentará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Hasta ahí, ¿no? Entonces vemos que Dios está muy molesto con alguien, ¿sí o no? Pero ese alguien dice, él se bendiga en dónde, a sí mismo. Esa malicia trabaja, usa a Dios. En su imaginación, él piensa que usa a Dios, aunque es su propia voz, y él se favorece a sí mismo y solamente camina a una mayor perdición. Y por eso yo tengo malicia, malos pensamientos, digo chismes, murmuro, me separo, o lo que sea, o me peleo, o ya no hablo con este, o ya no lo trato igual que antes. Antes nos saludábamos, sonreíamos, ahorita ya no puedo, hermana, no me lo pidas, hermano, por favor, porque no puedo. Es que no puedo estar junto con gente hipócrita y cosas así por el estilo. Y todo eso, ¿sí? Y bueno, el caso es de que como se aferran, se montan en su caballo, nadie los baja. Entonces ellos piensan que están bendecidos, pero están caminando hacia la destrucción, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Ya vimos hacia Dios, hacia nosotros mismos, ¿sí? Ahora hacia los demás. La malicia pues está enfocada, su principal objetivo de la malicia es los demás, es juzgar, criticar, luego veremos esa parte, ser criticones, juzgar a los demás, buscar defectos, buscar detalles, fiscalizar, ¿sí? Ese de buscar todas las deficiencias de mis semejantes, y si las encuentro, maximizarlas. Pero si me encuentran una mía, las minimizo, ¿sí? Son pequeñeces. Pero si yo encuentro cosas pequeñitas en otros, hace las grandes. Como diría Jesús, coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, la malicia así actúa. A Jesús, ¿cómo lo trataron? Con mucha malicia. Jesús, si sanaba a alguien, había malicia, es que él quebranta la ley. Y todo lo que él hacía para bien, ellos lo hacían un pecado imperdonable que merecía la muerte. Entonces, eso es algo que nosotros no debe de haber. ¿Cómo vemos acerca de eso? Santiago capítulo 2, versículo 4, lo voy a leer. Santiago 2, 4. Dice la palabra:
no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Sí? Yo quiero tocar este versículo. El contexto habla de la acepción de personas. Cuando entra gente acomodada, gente muy pobre, la gente hacía distinción entre uno y otro. Uno le da un buen lugar porque vestía bien, al otro le decía, siéntate aquí a mis pies porque vestía mal. Pero ¿dónde maquinaron todo esto? ¿Dónde sacaron esas conclusiones? ¿Dónde dijeron que el que viste bien merece un buen lugar y el que viste feo merece estar sentado en el piso? ¿En dónde se gestó ese juicio o esa conclusión? Dice claramente allá al final, venís a ser jueces con malos pensamientos. Todo se originó en su mente. Cuando hay malicia, yo vengo a ser juez de quién? De mi prójimo. Y si estoy en una célula, de mis semejantes. Si estoy en la iglesia con los discípulos, soy juez de quién? De los semejantes. ¿No será que a mí en la iglesia, es una pregunta personal que cada quien se debe de hacer, ¿no será que a mí en la iglesia los hermanos me ven como el juez? O si eres mujer, como la jueza de la iglesia. Que los hermanos ya tienen miedo de acercarse al hermano Jorge porque saben que ¡pam! ¡Pam! Y nunca hay virtudes, todo lo hacemos mal. ¿Sí? Porque soy tu juez. Estoy pendiente de tus defectos. Yo te juzgo y te condeno. ¿Sí? ¿Será que los hermanos me ven así? Es más, mándame un privado, hermanos, por favor. Hermano, yo sí te veo así. O hablen conmigo a solas. ¿Por qué? Porque hay que corregirlo. Pero eso vamos a aplicarnos todos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos el juez de los demás, te aseguro que vas a ahuyentar a las personas de tu lado. ¿Y qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de cristianos son esos que ahuyentan a las personas de su lado? Jesús hablaba la verdad. Jesús corregía el pecado, no lo corregía. Sí corregía el pecado. Y la gente se alejaba de él. Muchos se acercaban a él y seguían cerca de él. Es más, a un grupo le dijo, hablando de la doctrina de el que no come mi carne y bebe mi sangre, etcétera, etcétera, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? No se fueron porque les dijo, ustedes son adúlteros, son borrachos, son maldicientes. No, les habló de lo que era comer la verdad, estar en la verdad. Dura esa palabra. Pues muchos dejaron de seguirle. Y aún sus apóstoles, Jesús les dijo, ¿quieren también irse vosotros? Adelante, dice. Pero no se fueron de su lado. ¿Por qué? Porque conocían el corazón y la intención. No vaya a ser que como somos de malos pensamientos y somos jueces, por lo menos como somos de malos pensamientos, yo me acerco a ti, Walter, o a la hermana Patty, o a cualquiera de ustedes, de un domingo, ¿no? O un jueves, o un miércoles de reunión, un ejemplo. Dios me mostró, Walter, que andas muy mal aquí y acá. Y tú es... Gracias, hermano. A los 15 días vuelvo contigo, o vuelvo con Rosy, o vuelvo con Patty, y le digo, hermana, otra vez Dios me mostraba que debes de corregir esto. Y cuando me veas el próximo domingo me vas a ver así así como que aislado y orientado, ¿no? Porque ya sabes que cuando yo vengo a ser tu juez. ¿Sí? Entonces, hermano, no debemos ir a reprender, no debemos ir... Eso ya lo estudiamos, Mateo 18, ya lo entendimos esa parte. ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Pero si yo tengo un corazón malo, de malos pensamientos, de juzgar a los demás, de ser alguien dispuesto a criticar a los demás, y te acercas a los demás, el resultado natural va a ser que todos se alejen de ti. Y si tienes una iglesia, 5 personitas que está empezando, y entre ellos hay 2, 3 jueces, no hombre, es un desastre. Es un desastre. Por eso a veces la obra no prospera. Porque cuando se trata de corregir a la gente, primero tienes que buscar a Dios y decirle, Dios, ayúdame a decir la verdad sin omitir nada. Ayúdame a hablar en contra del pecado, Dios. Ayúdame, Padre, a no rebajar tu evangelio, ¿sí? Pero también ayúdame a decirlo como Cristo lo diría, ¿sí? No permitas que yo corrija el pecado como si yo nunca hubiera pecado. No permitas que yo corrija el pecado de manera implacable o sin piedad. No permitas que yo corrija el pecado como el juez de mis hermanos, ¿sí?
Entonces yo te aseguro que cuando el amor mueve tu corazón para hablar con las personas, la gente no se va, la gente no se espanta, la gente no se va de tu lado porque algo percibe la gente, porque la gente es pecadora o los discípulos están empezando a caminar y no tienen conocimiento, lo que sea, pero puede percibir algo. Me está corrigiendo, pero me ama. Me está corrigiendo, pero me ama. Me está demostrando algo que yo no había visto antes. El amor de Jesús en el corazón del que esté corrigiendo. Pero si yo estoy en la postura de juez y hacer distinción de personas con malos pensamientos, la obra jamás va a prosperar. Jamás va a prosperar. Si una iglesia está creciendo, 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 porque hubo un ministro que Dios lo llamó y empezó a predicar, pero cometió el gravísimo error de pensar que el ministerio se hereda y se le heredó a un hijo que no tiene ningún llamado, pero fue al instituto bíblico, salió de pastor y le dio, y él no tiene ese nuevo nacimiento, pero tiene el diploma de pastor y tiene malos pensamientos. ¿Qué va a pasar con todo lo que el Espíritu construyó con ese hombre, con el Padre? ¿Qué va a pasar? Lo va a deshacer el muchacho. ¿Por qué? Porque no tiene ese llamado, pero porque su mente no funciona bien, o mejor dicho, está lleno de malicia. Y va a tener favoritismos, distinciones de personas, excepciones de personas, va a tener el grupo de los incondicionales, etcétera, etcétera, y solo va a generar el mismo, las disensiones. ¿Se entiende hasta por aquí? Santiago capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Es hacia los demás, ¿sí? Es los malos pensamientos hacia los demás. Tito capítulo 3:3. Tito 3:3. Lo voy a leer igual. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo antes de ser cristianos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y algunos dirá, pues si así son los cristianos que yo conozco. ¿Tú conoces gente que ha dicho eso? Hace poquito una hermanita nos decía que vio unos cristianos así raros y dijo, yo la verdad fui a un templo pero salí decepcionado, dice. Pues claro que lo que está viendo, gente inconversa, llenando un salón, cantando alabanzas y se creen salvas y no lo son. ¿Por qué? Porque como actuaban en otro tiempo, así siguen actuando, demostrando que no son cristianos. Ah, eso sí, pero ya se bautizaron, ya aceptaron a Cristo en su corazón, ya estudiaron el plan de salvación completito, respondieron las preguntas, le dijeron sí a todo, al agua, patos, listo, ya eres salvo. Pero como eran, siguen siendo. En este caso, un hijo de Dios puede ser, los cristianos son rebeldes, los cristianos son extraviados, los cristianos son esclavos de concupiscencias. Es lo mismo ser esclavo de concupiscencia que tener concupiscencias. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? No, no, no. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el esclavo se deja caer o cae en las concupiscencias y las comete y las hace y las sigue haciendo, es un esclavo. Es un esclavo. El que tiene una concupiscencia la conoce, pero también la ha sabido caracterizar para que no esté lleno de esta. Así es. El que tiene una concupiscencia, el que tiene, todos tenemos concupiscencia, ¿sí? Y la conoce, yo sé cuáles son mis debilidades y se cuida de ello, ¿sí? Es mejor vivir toda la vida pensando soy débil en ese asunto que creyendo que no tengo ninguna concupiscencia. Pero el esclavo es alguien que pues permanece en ese pecado, continúa en ese pecado y no es libre de ese pecado. Entonces los cristianos no son esclavos de concupiscencia, ya me marcó esto que se va a pagar. Los cristianos no tienen deleites diversos. Los cristianos no viven en la malicia. Pueden ser tentados a la malicia y la envidia. Los cristianos no son aborrecibles. Me cae mal ese hermano, me cae mal esa hermana. O los del mundo, no, esos me caen mal. O entre hermanos, oye, este hermano no lo paso. Oye, esta hermana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. ¿Sí? Sí, 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 sí. La sonrisa ahí forzada. Sí, sí, sí. Sí, Dios te bendiga. Ni lo miro a los ojos porque ni lo aguanto. No quiero verle la cara.
me choca ese hermano o esa hermana. No puede ser. No podemos aborreciéndonos unos a otros. Los cristianos no son así. Entonces, el que practica eso tiene que arrepentirse. Pero es que no puedo. Pues ve con Dios y arrepiéntete, porque pues, si no sabes amar, pues te estás engañando. ¿Sí? La malicia te respalda la mala conducta. Quita la malicia y serás libre para ir y abrazar y ver al rostro del hermano. Y aunque te haya ofendido, perdonarlo 70 veces 7, las veces que sean necesarias, con un corazón libre de amargura y de malicia. Pero si está la malicia, uy, vas a parecer como un robot ahí, todo oxidado, ¿no? Que quiere tratar de llevarse bien con los hermanos y no puede porque está preso en la carne, en su pecado. Bueno, continuamos. 2 Corintios 2:12. 2 Corintios 2:12. Lo voy a leer también. 2 Corintios 2:12. Sí, 2:12. 12:20, perdón. 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Hermanos, yo no quiero llegar allá a Corinto y verles, no quiero ni ver lo que voy a ver allá. No, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros que se estén peleando, tengan envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Todo esto a qué se da? Por la malicia. ¿Sí? La TLA lo dice de una manera muy curiosa. Es el 12:20, ¿no? Dice el 12:20. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose o envidiándose o enojados unos contra otros, o que resulten ser egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Me da miedo pensar que cuando yo vaya a visitarlos, mi Dios me haga sentir tanta vergüenza que me ponga a llorar porque muchos de ustedes no han dejado de pecar ni de hacer lo malo. ¿Sí? Allá en 2 Corintios 12:21 en la TLA. ¿Cómo ven? Está tremendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo ministro, su mayor visión y misión debe ser que las ovejas sean como Jesús. Que las ovejas sean como Jesús. Que las ovejas sean como Jesús. ¿Sí? Más parecidos a Cristo. Seamos más unidad, más perfección, más amor, más todo. Y así debe de ser. Toda su mente de Jesús era para bien, para ayudar, para sanar, para salvar, para perdonar. La mente de Jesús estaba llena de amor. ¿Sí? Ahora bien, eso es con respecto a los demás. Ahora, incluso hacia aquellos a quienes nos hacen el bien. O sea, una persona, aquí no voy a tardar mucho para que pasemos a las preguntas. Una persona que es maliciosa, puede ser maliciosa incluso hasta con aquellos que, que le han hecho cosas buenas. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de José, Génesis 50, versículo 15. Lo voy a leer. Génesis 50. Y eso puede darse hasta en la casa, hasta en la familia, entre esposos. Se da mucho eso. ¿Qué querrá este? ¿Qué querrá esta? ¿Sí? Y en la iglesia, ¿no? ¿Por qué me invita el hermano? ¿Por qué me invita el hermano? Algo querrá el hermano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Génesis 50, 15. Aquí es la historia de José. Ya es rey de Egipto, ya recibió a sus hermanos, ya los perdonó, su papá ya llegó, ya se cambiaron todos a vivir a Gosén, tierra de Egipto, todos felices, todos contentos, pero se muere Abraham. Y cuando se muere Abraham, de sus hermanos pensaron lo siguiente, versículo 15. Al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de José pensaron, ¿qué vamos a hacer? Perdón, voy a leer la Reina Valera 60. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, aunque no está registrado en una parte de la Biblia, eso que ellos dicen. Ellos los dicen, pero no está registrado en la Biblia, como de parte del espíritu del narrador, sino más bien es que ellos dijeron que Abraham dijo, así diréis a José,
Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, porque mal te trataron, perdón. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios tu Padre, del Dios tu Padre. Y Jesús lloró mientras hablaban. Vieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Escuchen bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos, así y así los consoló y les habló en el alma, en el corazón. De verdad había en la mente de José un pensamiento de venganza. Ya se murió mi papá, ahora sí les voy a hacer que sufran cada uno. No, él se había propuesto a perdonarlos. Y él no tenía pensado más mal, pero sus hermanos que dijeron: Ah, ya se murió papá, de seguro que ahora sí va a tomar venganza. Y no es la intención. Concluyo con estas reflexiones. ¿Cómo es que pienso mal de mi hermano en Cristo? ¿Cómo es que en mi mente ya caben malos pensamientos con mis propios hermanos? Así como sus hermanos de José pensaron mal de José, si les fuera a hacer un daño. Y si aún así te defraudara alguno de tus hermanos, ¿no eres llamado a perdonarlo como Cristo te perdonó a ti? No llenes de malicia tu mente. ¿Sí? El punto aquí es la malicia de cada uno, y ese debe ser erradicada de nuestro corazón a través del amor de Cristo. Que el amor de Cristo y la venida de Cristo empuje todo mal pensamiento hacia nuestros hermanos. Termino con un texto que dice 1 Corintios 14:20. Hermanos míos, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Repito, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, no seáis inmaduro, ¿no? Pero si vas a ser como un niño, sé como un niño en qué? En malicia. En malicia. ¿Sí? Yo sé que hay niños muy inocentes. Hay niños que desde chicos ya son bien maliciosos. ¿Sí? Que le andan cambiando ahí un barquito de papel a un niño más pequeñito, su carrito nuevo que su papá le compró. Te lo cambio por ese más bonito barquito de papel, y dice, para tener juguete nuevo. Hay niños que de chicos tienen mucha malicia. Pero hablando del término que se da a entender aquí, de la inocencia, sé inocente en tu manera de pensar. ¿Sí? Pero sé como niño en la malicia, pero maduro en tu modo de pensar. Maduro en tu modo de pensar. Bueno, vamos a cortarlo hasta aquí, ¿les parece? Y mando otra liga para la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a orar y terminamos. Padre bendito eterno que moras en el cielo, gracias por permitirnos estudiar, Señor. Gracias por la vida de Walter, de su esposa, de su familia, Dios, de la hermana Patty, de la hermana Rosy, de la hermana Diana, de Minerva, Dios, de la hermana Luz, Padre, de todos, Padre, aún los que vean en el futuro esta transmisión, Dios, que sea de bendición para sus vidas y que sea para la gloria de tu nombre, Dios, para que nuestra forma de vivir, transformada por tu Espíritu y tu palabra, sea para tu gloria, Padre, y para que tu iglesia sea edificada y crezca en la fe y en la gracia. Gracias por todo, Padre bendito, muchas gracias por tu Espíritu, en nombre de Jesús, amén.